Dios les bendiga. Empezamos un día más de lectura de la palabra de Dios. Estamos leyendo la Biblia en un año cronológicamente. Segundo de Reyes. Capítulos 5 al 8. Acompáñenos en esta lectura. Segundo de Reyes, capítulo 5. Y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Y habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria. Él entonces lo curaría de su lepra. Y Naamán entró y habló a su señor, diciendo: esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces el rey de Aram dijo: ve ahora, y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 10 talentos de plata y 6,000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía: y ahora, cuando llegue a ti esta carta, he aquí, verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos, y dijo: ¿acaso soy yo Dios, para dar muerte y para dar vida, para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Pero considerad ahora, y ved cómo busca pleito conmigo. Y al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga él a mí ahora, y sabrá que hay profeta en Israel. Vino, pues, Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero, diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará, y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó, y se iba diciendo: he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí, y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta, y se fue enfurecido. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron, diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no la hubieras hecho? Cuanto más cuando te dice: lávate, y quedarás limpio. Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño, y quedó limpio. Y regresó al hombre de Dios con toda su compañía, y fue y se puso delante de él, y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego, pues, que recibas ahora un presente de tu siervo. Pero él respondió: vive el Señor, delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. Y Naamán dijo: pues si no, te ruego que de esta tierra, se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses, sino al Señor. Que el Señor perdone a tu siervo en esto, cuando mi señor entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye en mi mano, y yo me incline en el templo de Rimón cuando tenga que adorar allí, que el Señor perdone a tu siervo por esto. Y él le dijo: vete en paz. Y se alejó de él a cierta distancia. Pero Giezi, criado de Eliseo, el hombre de Dios, dijo para sí: he aquí, mi señor ha dispensado a este Naamán arameo al no recibir de sus manos lo que él trajo. Vive el Señor que correré tras él y tomaré algo de él. Y Giezi siguió a Naamán. Cuando Naamán vio a uno corriendo tras él, bajó de su carro a encontrarle, y dijo: ¿está todo bien? Y él dijo: todo está bien. Mi señor me ha enviado, diciendo: he aquí, en este momento 2 jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que les des un talento de plata y 2 mudas de ropa. Y Naamán dijo:
dígnate aceptar 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas con 2 mudas de ropa, y los entregó a 2 de sus criados, y éstos los llevaron delante de él. Cuando llegó al monte, los tomó de sus manos y los guardó en la casa, luego despidió a los hombres y ellos se fueron. Entonces él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿dónde has estado, Giezi? Y él respondió, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces él le dijo, ¿no iba contigo mi corazón, cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Segundo de Reyes, capítulo 6. Y los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, mira, el lugar en que habitamos contigo es muy estrecho para nosotros. Te rogamos que nos dejes ir al Jordán, para que cada uno de nosotros tome de allí una viga, y nos hagamos allí un lugar donde habitar. Y él dijo, id. Entonces uno dijo, te rogamos que consientas en ir con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Fue, pues, con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron árboles. Pero sucedió que cuando uno de ellos estaba derribando un tronco, el hierro del hacha se le cayó al agua, y gritó, y dijo, ah, Señor mío, era prestado. Entonces el hombre de Dios dijo, ¿dónde cayó? Y cuando le mostró el lugar, cortó un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Y el rey de Aram estaba en guerra con Israel, y consultó con sus siervos, diciendo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el hombre de Dios envió palabra al rey de Israel, diciendo, guárdate de no pasar por tal lugar, porque los arameos van a bajar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho, así que, al prevenirlo él, se cuidó de ir allí, y esto no una ni 2 veces. Y se enfureció el corazón del rey de Aram por este hecho, y llamando a sus siervos, les dijo, ¿no me vais a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? Y uno de sus siervos dijo, no, rey señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Y él dijo, id y ved dónde está, y enviaré a prenderlo. Y le avisaron, diciendo, he aquí, está en Dotán. Entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró, y dijo, oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado, y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando descendieron hacia los arameos, Eliseo oró al Señor, y dijo, te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y él los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Entonces Eliseo les dijo, no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los llevó a Samaria. Y sucedió que cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, oh Señor, abre los ojos de estos para que vean. Y el Señor abrió sus ojos y vieron, y he aquí que estaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, dijo a Eliseo, ¿los mato, padre mío? ¿Los mato? Y él respondió, no los mates. ¿Matarías a los que has tomado cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan a su señor. Entonces les preparó un gran banquete, y después que comieron y bebieron, los despidió, y se volvieron a su señor. Y las bandas armadas de arameos no volvieron a entrar más en la tierra de Israel. Y aconteció que después de esto, Ben-Hadad, rey de Aram, reunió a todo su ejército, y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria, y he aquí, la sitiaron, hasta que la cabeza de un asno se vendía por 80 siclos de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 siclos de plata. Pasando el rey de Israel por la muralla, una mujer le gritó, diciendo, ayúdame, oh rey señor mío. Y él respondió, si el Señor no te ayuda,
¿de dónde te podré ayudar? ¿De la era o del lagar? Y el rey le dijo, ¿qué te pasa? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da tu hijo para que lo comamos hoy, y mi hijo lo comeremos mañana. Así que cocimos a mi hijo y nos lo comimos, y al día siguiente, le dije a ella, da tu hijo, para que lo comamos, pero ella ha escondido a su hijo. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras de la mujer, rasgó sus vestidos y como él pasaba por la muralla, la gente miró, y vio que interiormente, llevaba cilicio sobre su cuerpo. Entonces él dijo, así me haga Dios, y aún añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, se mantiene sobre sus hombros hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y los ancianos estaban sentados con él. Y el rey envió a un hombre de los que estaban en su presencia, pero antes de que el mensajero llegara a Eliseo, éste dijo a los ancianos, ¿veis cómo este hijo de asesino ha enviado a cortarme la cabeza? Mirad, cuando el mensajero llegue, cerrad la puerta y mantenedla cerrada contra él. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su señor? Estaba aún hablando con ellos, cuando he aquí que el mensajero descendió a él, y le dijo, mira, este mal viene del Señor, ¿por qué he de esperar más en el Señor? Segundo de Reyes, capítulo 7. Entonces Eliseo dijo, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor, mañana como a esta hora en la puerta de Samaria, una medida de flor de harina se venderá a un siclo, y 2 medidas de cebada a un siclo. Y el oficial real en cuyo brazo se apoyaba el rey, respondió al hombre de Dios, y dijo, mira, aunque el Señor hiciera ventanas en los cielos, ¿podría suceder tal cosa? Entonces Eliseo dijo, he aquí, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Y había 4 leprosos a la entrada de la puerta, y se dijeron el uno al otro, ¿por qué estamos aquí sentados esperando la muerte? Si decimos, entraremos en la ciudad, como el hambre está en la ciudad, moriremos allí, y si nos sentamos aquí, también moriremos. Ahora pues, vayamos y pasemos al campamento de los arameos. Si nos perdonan la vida, viviremos, y si nos matan, pues moriremos. Y se levantaron al anochecer para ir al campamento de los arameos. Y cuando llegaron a las afueras del campamento de los arameos, he aquí, no había allí nadie. Porque el Señor había hecho que el ejército de los arameos oyera estruendo de carros y ruido de caballos, el estruendo de un gran ejército, de modo que se dijeron el uno al otro, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Por lo cual se levantaron y huyeron al anochecer, y abandonaron sus tiendas, sus caballos y sus asnos y el campamento tal como estaba, y huyeron para salvar sus vidas. Cuando llegaron los leprosos a las afueras del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y se llevaron de allí plata y oro y ropas, y fueron y lo escondieron, y volvieron y entraron en otra tienda y de allí también se llevaron botín, y fueron y lo escondieron. Entonces se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas, pero nosotros estamos callados, si esperamos hasta la luz de la mañana, nos vendrá castigo. Vamos pues, ahora, y entremos a dar la noticia a la casa del rey. Y fueron y llamaron a los porteros de la puerta de la ciudad, y les informaron, diciendo, fuimos al campamento de los arameos, y he aquí que no había allí nadie, ni siquiera voz de hombre, solamente los caballos atados, también los asnos atados y las tiendas intactas. Y los porteros de la puerta llamaron, y lo anunciaron dentro de la casa del rey. Entonces el rey se levantó de noche y dijo a sus siervos, ahora os diré lo que los arameos nos han hecho. Saben que estamos hambrientos, por tanto han salido del campamento para esconderse en el campo, diciendo, cuando salgan de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Y uno de sus siervos respondió, y dijo, deja que algunos hombres tomen 5 de los caballos que quedan, de los que quedan en la ciudad. He aquí, ya que le sucederá como a toda la multitud de Israel que queda en la ciudad, como a toda la multitud de Israel que ya ha perecido, he aquí, vamos a enviarlos y veamos. Entonces tomaron 2 carros con caballos, y el rey los envió en pos del ejército de los arameos, diciendo, ide y ved. Y los siguieron hasta el Jordán, y he aquí, todo el camino estaba lleno de vestidos e impedimenta que los arameos habían arrojado en su prisa. Entonces los mensajeros volvieron e informaron al rey. Y el pueblo salió y saqueó el campamento de los arameos. Entonces una medida de flor de harina se vendió a un siclo y 2 medidas de cebada a un siclo, conforme a la palabra del Señor. Y el rey puso a cargo de la puerta al oficial real en cuyo brazo se apoyaba, pero el pueblo lo atropelló a la puerta y murió, tal como había dicho el hombre de Dios, el cual habló cuando el rey descendió a él.
Aconteció tal como el hombre de Dios había hablado al rey, cuando dijo, mañana a estas horas a la puerta de Samaria serán vendidas 2 medidas de cebada a un siclo y una medida de flor de harina a un siclo. Y el oficial real había respondido al hombre de Dios, diciendo, mira, aunque el Señor hiciera ventanas en los cielos, ¿podría suceder tal cosa? Y Eliseo dijo, he aquí, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Y así sucedió, porque el pueblo lo atropelló a la puerta, y murió. Segundo de Reyes, capítulo 8. Y Eliseo habló a la mujer, a cuyo hijo le había devuelto la vida, diciendo, levántate y vete, tú y tu casa, y reside donde puedas residir, porque el Señor ha llamado al hambre que vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo conforme a la palabra del hombre de Dios, y se fue ella con los de su casa y residió en la tierra de los filisteos 7 años. Y aconteció que al cabo de los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, y salió a implorar al rey por su casa y por su campo. Y el rey estaba hablando con Giezi, criado del hombre de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Y sucedió que mientras él contaba al rey cómo había devuelto la vida a un muerto, he aquí, la mujer a cuyo hijo había devuelto la vida, imploró al rey por su casa y por su campo. Y Giezi dijo, oh rey señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al que Eliseo devolvió la vida. Cuando el rey preguntó a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey le asignó un oficial, diciendo, restáurale todo lo que era suyo y todo el fruto del campo desde el día que dejó el país hasta ahora. Entonces Eliseo fue a Damasco. Y Ben-Hadad, rey de Aram, estaba enfermo, y le dieron aviso, diciendo, el hombre de Dios ha venido acá. Y el rey dijo a Hazaí, toma un presente en tu mano y ve al encuentro del hombre de Dios y consulta al Señor por medio de él, diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Y Hazaí fue a recibirle, y tomó un presente en su mano de todo lo bueno de Damasco, la carga de 40 camellos, y vino y se puso delante de él y dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Aram, me ha enviado a ti, diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Entonces Eliseo le dijo, ve y dile, ciertamente sanarás, pero el Señor me ha mostrado que ciertamente morirá. Y puso rígido su rostro y fijó sus ojos en él hasta que se sintió avergonzado, y el hombre de Dios lloró. Y Hazaí dijo, ¿por qué llora mi señor? Entonces respondió, porque es el mal que harás a los hijos de Israel, incendiarás sus fortalezas, matarás a espada a sus jóvenes, estrellarás a sus niños y rasgarás el vientre a sus mujeres encinta. Entonces Hazaí dijo, pero, ¿qué es tu siervo, sino un perro, para que haga tan enorme cosa? Y Eliseo respondió, el Señor me ha mostrado que tú serás rey de Aram. Entonces él se alejó de Eliseo y regresó a su señor, quien le dijo, ¿qué te dijo Eliseo? Y él respondió, me dijo que ciertamente sanarás. Y sucedió que al día siguiente tomó la manta, la empapó en agua y se la puso sobre la cara, y murió. Y Hazaí reinó en su lugar. En el año 5 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar, y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, tal como había hecho la casa de Acab, porque la hija de Acab era su mujer, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Sin embargo, el Señor no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, ya que le había prometido darle una lámpara por medio de sus hijos para siempre. En sus días se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre ellos. Entonces pasó Joram a Zair, y todos sus carros con él. Y aconteció que se levantó de noche y atacó a los edomitas que lo tenían cercado a él y a los jefes de los carros, pero su ejército huyó a sus tiendas. Y Edom se rebeló contra el dominio de Judá, hasta el día de hoy. Entonces Libna se rebeló en ese mismo tiempo. Los demás hechos de Joram y todo lo que hizo, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, y su hijo Ocosías reinó en su lugar. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén.
Y el nombre de su madre era Talía, nieta de Amri, rey de Israel. Él también anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho la casa de Acab, porque era yerno de Acab. Entonces fue con Joram, hijo de Acab, a la guerra contra Hazaí, rey de Aram, en Ramot de Galaad, y los arameos hirieron a Joram. Y el rey Joram regresó a Jehiel para ser curado de las heridas que los arameos le habían hecho en Ramot, cuando peleó contra Hazaí, rey de Aram. Entonces Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, descendió para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jehiel porque estaba enfermo.